Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sociedad Transparente. Hace algunos días, en la sede de la Cámara de Diputados, se realizó el seminario Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales que organizó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. En este encuentro se presentaron diversos debates sobre los alcances que debe contener una ley que garantice a los ciudadanos que los datos personales en posesión de particulares esté protegido. Dada la importancia de las ponencias, en este programa Sociedad Transparente les proyectaremos la primera de 3 mesas de trabajo para que conozcamos juntos las diferentes posturas de académicos, empresarios, funcionarios públicos y diputados que se han dado a la tarea de impulsar una iniciativa de Ley Federal de Protección de Datos Personales. Este día proyectaremos la primera mesa que tiene que ver sobre los alcances de las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales en materia de protección de datos personales. Acompáñenos. Durante la realización del seminario Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales, que se desarrolló en el Salón Legisladores de la Cámara de Diputados, la presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, Jacqueline Pechard, afirmó que la privacidad es uno de los derechos humanos fundamentales y la protección de los datos personales constituye uno de los elementos esenciales de la privacidad. La realización de este seminario refleja el compromiso de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados por fomentar un debate amplio y responsable que le permita llegarse de la mayor cantidad de insumos sobre las discusiones teóricas, las experiencias nacionales e internacionales, sus implicaciones y consecuencias para nutrir el trabajo legislativo a fin de regular este trascendental derecho a la protección de los datos personales. La privacidad es un derecho fundamental consagrado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este derecho ha florecido en los últimos 30 años como producto de los avances tecnológicos y científicos que han traído como consecuencia el uso intensivo de la información sobre las personas. De este surge una prerrogativa que dota al individuo del poder para disponer de su propia información y decidir quién, cómo y cuándo y para qué se utilizará dicha información. Prácticamente no existe actividad humana en nuestro mundo globalizado que no requiera de información de las personas. Nuestros datos nos identifican y nos diferencian también del resto de la población y nos permiten acceder a bienes y servicios, pero también a cumplir con las leyes. La extensión y diversidad de los medios de comunicación nos han llevado a que los gobiernos y las entidades privadas acumulen y transmitan datos personales para distintos fines. Y para ello, los estados están obligados a tomar medidas para asegurar el flujo de la información a la vez que para proteger la privacidad de las personas. Y esto no puede mantenerse en el ámbito doméstico, sino que tiene que ampliarse al terreno de la cooperación internacional debido a que la transferencia de datos va más allá de las fronteras geográficamente determinadas. Es por ello que la obtención, manejo y tratamiento de los datos requieren ser regulados bajo estándares internacionales que permitan garantizar a las personas la confidencialidad y la seguridad de su información personal y al mismo tiempo potenciar las capacidades competitivas y comerciales del país a través de una adecuada y ágil transmisión de información. Al término de esta exposición, habló el presidente de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, Javier Corral, sobre los alcances de este foro en el que se analizaron los diseños legales e institucionales que se requieren para desplegar el derecho a la protección de los datos personales. Este encuentro y los resultados que de aquí se deriven servirá, estoy absolutamente seguro de ello, para fortalecer la voluntad y el criterio de los legisladores para dotar a los mexicanos de mecanismos que les garanticen la privacidad de la información que contiene datos personales y que solo deben ser usados, insisto, para los fines para los que fueron proporcionados. En la mesa directiva de la Comisión de Gobernación
analizamos la pertinencia de convocar conjuntamente con el IFAI y el ITAM a este encuentro, porque la Comisión de Gobernación está comprometida con el derecho a la información y, por ello, en la protección de los datos personales en manos de quien los posea, entidades públicas o privadas. Este derecho de tercera generación, reconocido a partir de los avances tecnológicos que permiten el uso, conservación y transmisión de información personal para diversos fines y que debe ser, además de reconocido, protegido a través de ordenamientos legales a fin de generar mecanismos que permitan que las personas titulares de la información puedan acceder a ellos, rectificarlos, cancelarlos u oponerse a su utilización, con las excepciones de interés público que marquen las leyes. Por ello, se denominan los llamados derechos ARCO, de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición. Gracias a la reforma constitucional, insisto, del artículo 6º, la fracción segunda. Ahí quedó establecido que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Es por ello que es responsabilidad de este Congreso dotar a nuestra Constitución de instrumentos jurídicos que permita que esa voluntad expresada en nuestra Carta Magna tenga posibilidad de ser operativa en beneficio de la sociedad. En la primera mesa de trabajo del foro denominado Retos y Perspectivas Legales en materia de protección de datos personales, el investigador Miguel Carbonell resumió los retos de una ley secundaria en la materia para reglamentar este derecho. El mandato principal es hoy legislar. Y para poder cumplir con ese mandato, para poder acatar la Constitución y no violarla, creo que tenemos enfrente 4 distintos retos. El primero de ellos, y en esto obviamente pues empato en buena medida con lo que ya dijo Jorge. El primer reto es definir el objeto. Este foro trata sobre protección de datos personales y a ello se refiere el párrafo segundo del artículo 16. Pero yo creo que este párrafo segundo tiene que ser leído en conjunto con la fracción segunda del párrafo segundo del sexto. Y en el párrafo segundo del sexto aparece, en efecto, dato personal, pero aparece una noción adicional que creo que también tiene un grado importante de complejidad, que es el concepto de vida privada. Puede ser que lo leamos como un límite al acceso a la información, es cierto, en una lectura puramente constitucional, pero si ampliamos un poco la mirada y lo abrimos a los tratados internacionales y al derecho internacional de los derechos humanos, veremos que en sí mismo el derecho a la vida privada o el derecho a la privacidad o el derecho a la intimidad, como se suele llamar, es también un derecho fundamental. Y yo creo que si vamos a legislar en este tema, pues me parece que la mejor solución sería una solución legislativamente generosa, para no quedarnos en el puro tema de por sí sustantivo y de por sí importante de procesamiento, rectificación, cancelación de dato personal, sistemas automatizados. Esto está muy bien, pero hay un derecho a la intimidad y hay un derecho a la vida privada que me parece además que es la otra cara de la medalla del derecho de acceso a la información. Esto es aquella vieja regla tan bien enunciada por Norberto Bobbio de que en una democracia lo público debe ser público, y perdón por la verdad de perogrullo, pero lo privado debe ser privado. Y también necesitamos protegerlo legislativamente. Por supuesto, quienes llevamos ya un tiempo en estos temas de transparencia, pues todo el tiempo estamos repitiendo la necesidad de la transparencia, lo importante del acceso a la información, lo mucho que aporta a la democracia mexicana que tengamos leyes en esta materia y todo. Bueno, y está muy bien y tenemos que decirlo sin tregua. Pero la otra cara es igualmente importante. Tenemos un derecho a la vida privada, tenemos un derecho a la intimidad y también creo que debe ser legislado.
Segundo reto, este sería el primero, definir el objeto. Segundo reto, sujetos obligados. Y esto ya lo decía Jorge muy bien. Aquí el asunto está en que cuando se desencadena la discusión sobre la transparencia en el año 2001, todas las baterías se enfocan al Estado mexicano. ¿Sí? ¿Qué tenemos que abrir? ¿Qué tenemos que hacer transparente? El Estado mexicano. Bueno, y así llevamos discutiendo, pues desde el 2001, es decir, llevamos ya prácticamente 9 años en este discurso. Sin embargo, ahora tenemos que cambiar el discurso, porque el reto de la protección de la vida privada y de la protección de datos personales, desde luego tiene que ver también con particulares. Es más, diría que tiene que ver sobre todo con particulares, porque la cantidad de información que está en manos, la cantidad de información considerada o definida como dato personal que está en manos de los particulares es hoy muy importante. Por tanto, no nos resolvería nada si solo regulamos al Estado en materia de datos personales. Tenemos que ser tan creativos y tan imaginativos para involucrar también a los particulares como sujetos potencialmente vulneradores de este derecho y poner las reglas, los principios, en efecto, las regulaciones pertinentes para que también se sientan ellos, desde luego, concernidos. 3. Necesitamos crear, y este es el tercer reto legislativo, un sistema, yo lo llamaría un sistema de administración del derecho. Y esto supone 3 cosas fundamentalmente. 1, necesitamos una institucionalidad. Sí, necesitamos instituciones, funcionarios, un edificio, un escritorio, líneas telefónicas, etcétera, computadoras que administren este derecho. Necesitamos una reglamentación del derecho, porque el derecho, sobre todo el derecho a la vida privada, pero también datos personales. Si ustedes revisan la jurisprudencia comparada, si ustedes revisan la experiencia de otros países donde ya esto va mucho más avanzado, Unión Europea puede ser un buen referente, pero también Estados Unidos, por ejemplo, en el derecho a la privacidad, que lleva una casuística impresionante, van a ver que, aunque el legislador sea el mejor del mundo, aunque de veras se alleguen de los expertos, etcétera, no va a poder el legislador capturar la enorme riqueza temática de estos temas. Es decir, tendría que enunciar miles de artículos, de fracciones, etc. Hay un espacio que no va a poder capturar el legislador, y eso tiene que enfrentarse por distintas vías. Una puede ser la reglamentaria y otra inequívocamente va a ser la jurisdiccional. Y los tribunales van a tener que empezar a definir y empezar a perfilar este tipo de temas. Pero ese sería el segundo aspecto. Y el tercer aspecto es la capacitación. Necesitamos, ya lo vivimos en transparencia. Y bueno, y ya lo vivimos y lo seguimos viviendo. Y para decirlo rápido, lo seguimos padeciendo, ¿no? La necesidad de tener personas que sepan verdaderamente de qué tratan estos temas. Entonces, el sistema de administración del derecho tendría que tener institucionalidad, reglamentación y capacitación. Y eso nos pone frente a una decisión que yo estoy seguro que Javier Corral y sus colegas de la Cámara habrán ya meditado y ponderado. Una ley específica de datos personales o adiciones a las leyes de transparencia. Esa es una alternativa normativa que tienen que resolver, creo yo, en primera instancia. En este libro, Publicidad Oficial, Transparencia y Equidad, su autor presenta la asignación de pautas publicitarias oficiales sin equidad ni normatividad, que supone un mecanismo de censura indirecta y de afectación a la libertad de expresión prevista en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El texto de Ernesto Villanueva, Publicidad Oficial, Transparencia y Equidad, analiza exhaustivamente este problema. Identifica la escasa doctrina desde la perspectiva de los derechos humanos y ofrece soluciones para que los recursos públicos destinados a la comunicación social sean transparentes, equitativos y se ajusten a la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta publicación nos permite observar un estudio sobre la relación entre libertad de expresión y publicidad oficial desde una perspectiva diferente. Nos muestra el estado que guarda la normatividad mexicana
sobre publicidad oficial y un comparativo con legislaciones extranjeras como las de Australia, Bélgica, Canadá, España, Perú, Paraguay y Chile. En su intervención en este seminario, Jorge Sergio Herrán, jefe del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, se refirió a los límites en el ámbito de la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Un primer punto que hay que reconocer es que la legislación secundaria deberá de tener como primer alcance, primer punto, el desarrollo específico de estos derechos reconocidos.